Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar en sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Cuando nosotros tenemos un tiempo con la bendita palabra del Señor, eso nos trae fe y esperanza. Me parece que al caminar en este estudio del Evangelio de Juan, vamos conociendo mejor a Jesús. Y si usted y yo conocemos a Jesús y nos acercamos a Él, veremos cosas extraordinarias. Amén. Vale la pena que perseveremos en esta búsqueda. Eso le puede traer una gran bendición a su propia vida. Esfuércese, tome atención a lo que estamos estudiando, verso por verso lo estamos analizando, y eso va a alimentar su fe, alimentar su corazón, le va a llenar de esperanza. Usted podrá creer en un milagro. Siga con nosotros. No se descuide de tener este tiempo con la bendita palabra del Señor. Eso le va a traer una gran bendición. Mi esposita nos trae un saludo, luego entramos en el estudio de la palabra del Señor. Amén, que el Señor le bendiga. Siempre es una alegría, un gozo nuevamente empezar a estudiar la palabra del Señor y a orar. Y lo más importante en medio de toda situación es estar unánimes. Así es que es un tiempo precioso de estar juntos para que la presencia del Espíritu Santo de Dios esté en medio nuestro. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al amado Espíritu Santo de Dios que sea bienvenido siempre, siempre. Que Él sepa que le estamos anhelando con todo el corazón. Amado Espíritu Santo de Dios, sé tú bienvenido a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra nación. Amado Espíritu Santo de Dios, te necesitamos, te anhelamos. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu mover fresco, en medio nuestro, en medio de nuestra nación, en medio de nuestras vidas. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu favor, tu misericordia, necesitamos tu mano de sanidad, necesitamos tu mano, tu palabra de consuelo, de consejo. Necesitamos ese compañero fiel, necesitamos cada instante. Gracias te damos por estar con nosotros, gracias te damos porque eres tú, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero. Gracias te damos por todo. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, amado Padre Celestial, gracias. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Qué bendición. Pastorita, vamos a leer Juan capítulo 6 desde el verso número 16 hasta el verso número 24. Por favor, mis hermanos, busquen Juan capítulo 6 desde el 16 hasta el 24. Eso nos va a permitir iniciar el estudio de esta hora. Tenga la bondad, vamos a leer. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis.
Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿A dónde iban? Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu amor y por tu misericordia. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido a esta reunión. Eres el invitado principal, único Señor. Ven a morar en nuestros corazones. Ven a morar, Señor, en nuestros hogares. Ven a morar en nuestra nación. Eres bienvenido, Señor. Te suplicamos que tú traigas un avivamiento a Ecuador, que cada persona reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Te necesitamos, Señor. Te suplicamos en este momento que tu gracia y tu favor repose con nosotros, nos asistas y nos sostengas. Hoy ato y encadeno toda obra del diablo y desato la bendición del cielo, la bendición de lo alto. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias al Señor. Hoy vamos a continuar trabajando en este capítulo 6 del Evangelio de Juan. Solamente para recordarle, estábamos estudiando la anterior lección y la antepasada sobre el milagro que Jesús hizo al multiplicar los panes y los peces. Este milagro revelaba su deidad, su poder. Jesús estaba en el monte con sus discípulos, la gente supo que Él estaba en ese lugar y empezaron a venir y a venir y a venir y a venir y a venir. Fue algo extraordinario. Se contaba sin tomar atención a los niños y a las mujeres como 5,000 varones. Póngase a pensar. Esto haciendo cuenta un varón, una mujer y un niño, por 3 salía 15,000 personas. Y el Señor, después de haberles enseñado, ya era tarde, Él tuvo compasión de estas personas. Dijo, no me gustaría que vayan de regreso a sus hogares y desmayen en el camino porque han estado mucho tiempo conmigo. Y pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para poderles atender a estas personas? Eso es lo que el Señor, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le dice, Señor, estamos distantes. 200 denarios, que equivalía a un denario, el salario que ganaba diariamente una persona. Si una persona gana $30, multiplicado por 200, esto representaba $6,000. Si cada pancito vale 20 centavos, $1, 5 pancitos multiplicado, 5 pancitos por $6,000, estamos hablando de 5 por 6, como 30, algo así, como 30,000 panes, algo así, 5 por 6, 30 más o menos. Entonces, cada persona tendría un poquito de pan, no mucho, pero eso no había dónde conseguirlo porque era un lugar desierto, no había panaderías, no había supermercado, no tenían los $6,000 para ir y comprar. Y Jesús les dice, ¿qué tienen a la mano? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los panes de cebada era la comida de los pobres, no por ser mala, pero era lo que los pobres usaban. Y 2 pececillos, dice que eran pequeños porque eso usaban para condimentar las comidas, no sé cómo lo hacían. Pero eso era el almuerzo de un niño. El niño trae, le presenta y dice, hagan recostar a la gente aquí en el pasto que tenemos. Y el Señor levanta el pan y los peces y los bendice y agradece al Padre. Y de pronto Él empieza a entregar a los discípulos y los discípulos empiezan a entregar a la gente. Fue asombroso, hermanos, cómo se multiplicaron los panes y los peces. Los panes y los peces se multiplicaban y la gente comió hasta saciarse. Pienso que algunos se llevaron. Y como se llevaron estos panes y estos peces, aún así sobró. Se pone a pensar, aún así estaba fue algo sobrenatural. Sobraron 12 cestas
de pedazos de pan. Y el Señor dijo, recojan para que no se desperdicie. Recojan. Entonces este capítulo 6, desde el verso 16, hace una transición a la enseñanza, porque después de haber hecho este milagro, recogiendo estas 12 cestas, al atardecer, ahora sí, habla el Evangelio de Juan, y dice, pastorita, leamos el verso 16 de Juan 6, por favor. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. O sea, ya había terminado la jornada de dar de comer. Usted se imagina, pastorita, bajan del monte cada discípulo con un canasto de pan. No tenían nada. Solo los 5 panes y 2 peces que presentaron a Jesús. Todos comieron, se saciaron, llevaron para el camino y ahora les queda 12 cestas, uno a cada uno. Póngase a pensar. Dios es tan abundante, tan bueno y cuida cada detalle que es una maravilla. Entonces, en este verso, ya al atardecer descienden los discípulos al mar llevando sus cestas, llevando el pan. Qué extraordinario lo que estábamos viendo aquí. Ellos estaban fascinados, por eso quisieron el pueblo cogerle a Jesús para hacerle rey. Ellos lo querían hacer rey, dijeron, un rey de este tipo. Imagínense. Cada vez que venimos nos reunimos y nos da pan y nos da pescado, y nos da pan y nos da pescado. Aunque si eso se hubiese dado, les cuento que un tiempo más estaban renegando del pan y del pescado, como hicieron con el maná, ¿no es cierto? Claro. Así somos los seres humanos. Tenemos una bendición, el Señor nos da la misma bendición, después decimos, no, cansamos. solo pan y solo pescado, ya no queremos. Somos naturaleza bien especial nosotros, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Entonces, vamos al verso 17. ¿Qué es lo que dice, por favor? ¿De ¿Qué Juan? verso 17? Juan, capítulo 6, verso 17. Y entrando en una barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Aquí hay un detalle importante. Parece que Jesús se quedó, no sé si se quedó en el monte con su padre. Los discípulos bajaron. Tal vez Jesús les dijo, adelántense, yo ya les sigo. Y ellos bajaron con su pan, se metieron en la barca y se adelantaron. Me imagino que Jesús dijo, yo cojo otra barca y me voy con ustedes. Adelántense, por favor. Y ellos ya se adelantaron en este mar. Estamos en Juan capítulo 6, verso 17. Entonces dice, y entrando en la barca, en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba oscuro. Claro, el Señor atendió a estas multitudes en la tarde. Ya estaba oscuro cuando ellos estaban transitando en el mar. Y Jesús no había venido con ellos. Jesús no había venido con ellos, dice este pasaje. Y este pasaje revela que los discípulos estaban solos en la barca, ya era oscuro, Jesús no estaba, tal vez vendría en otra barca. Eso tendríamos que nosotros tomarlo como un referente para poder hacer el detalle de atender el pedido de Jesús y adelantarse. Entonces, hermanos, continuemos en el verso 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Ese mar empezó a embravecerse. Se levantaba un gran viento que soplaba, dice este pasaje de la palabra del Señor. Se levantaba un gran viento. Ellos eran, algunos de ellos eran expertos en manejar el tiempo de su jornada antes de seguir a Jesús. Ellos eran algunos pescadores. Entonces manejaban bien una barca. No había problema. Manejaban ellos una barca. Manejaban las redes. Ellos eran expertos en este trabajo. Pero ahora dice que soplaba un gran viento.
soplaba algo que sacudía la barca. Veamos en el verso 19, pastorita. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ahí vamos a ver. Yo voy a leerles, pastorita, déme leyendo, por favor, en el mismo Juan 6, el verso 19, para evaluar la distancia en metros, ¿qué es lo que dice Juan 6:19. 6:19. Los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo. Hasta ahí. Ahí vamos a analizar un poquito. Mire, ellos ya habían caminado de la playa 5 o 6 kilómetros, según dice esta versión. Esta versión en Juan, capítulo 6, verso 19, dice como 5 o 6 kilómetros. ¿Sí? Aquí en este comentario da la idea de que era más o menos una distancia aproximada en ese nivel. Ellos ya se adelantaron 5 o 6 kilómetros. Y en el verso número 19, la segunda parte dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Aquí nos vamos a quedar un ratito, hermanos, porque este pasaje revela muchas cosas y necesitamos nosotros analizarlo. Por favor, pastorita, adicionalmente leamos Juan capítulo 6, versos 19, no, perdón, Mateo 17, verso 6, Mateo 17, verso 6. Mateo 17, verso 6, por favor, tenga la bondad, busque Mateo 17, 6. ¿Qué es lo que dice? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ya, este es otro pasaje paralelo, pero pongámonos en escena de nuevo. Se adelantan 5 o 6 kilómetros, el viento soplaba fuerte, había un gran viento, ya era oscuro, y de pronto aparece caminando sobre las aguas Jesús. Esto era una cosa que nunca habían visto. Claro, Jesús. Como un ser humano, o sea, aquí tiene que analizar dos asuntos. Ya ellos caminaron 5 o 6 kilómetros, esto quiero hacerle a notar, ¿no? O sea, estamos hablando más o menos de, si hablamos de 1 kilómetro, 10 cuadras, ellos ya habían caminado como unas 50 o 60 cuadras, ¿sí? O sea, ya era un buen trecho, porque cada kilómetro tiene 1000 metros. Y si dividimos para 100, estamos hablando de 1 kilómetro, 10 cuadras más o menos. Y si son 5, son 50 cuadras. Y si son 6, son 60 cuadras que ya caminaron ellos. Ya se adelantaron. Con el viento y con los remos se adelantaron. Y Jesús les sigue. Pero no en una barca. Le sigue caminando sobre las aguas. Se pone a pensar. Esto da a entender que Jesús tenía algo más que la naturaleza humana. Él tenía naturaleza también divina. Por eso Juan aquí lo que hace es expresar que Jesús tenía tanto naturaleza humana como naturaleza divina. Ellos estaban en la barca azotados por un gran viento, pero ya habían caminado en la barca más o menos 5 o 6 kilómetros. Pero Jesús les sigue caminando esos 5 o 6 kilómetros, caminando sobre las aguas. Pero les alcanza. Porque si Jesús iba caminando y ellos ya se adelantaron, ellos llegaban primero, no. Habiendo caminado ellos ya 5 o 6 kilómetros, Jesús ya les alcanzó. ¿Cómo? Caminando sobre las aguas. Y cuando ven este asunto, ellos se sienten inquietos. Dice que en este verso, pastorita, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús andando sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué pasó, pastorita?
¿Y tuvieron qué? Miedo. 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 Ese hecho de que ellos ven a Jesús caminando sobre el mar, parecía que era algo extraño, porque no le identificaron de principio que era Jesús. No identificaron de principio que era Jesús. Solamente vieron a alguien que caminaba sobre el mar. Nunca habían visto todo este asunto, nunca lo habían visto. Jamás. Primera vez en sus vidas. Miran a una persona caminando sobre las aguas. Era único, hermano. Esto es maravilloso. ¿Qué demostraba eso? Que Jesús no era solamente humano. Acababa de haber multiplicado los panes y los peces. Eso demostraba su deidad. Me imagino que Jesús también comió. Eso demostraba su humanidad. Amén. Comió los panes y los peces y estaba agradecido al Padre porque ahora había tenido un buen almuerzo. Ya. Pero ahora está caminando sobre el mar. Ningún ser humano puede hacer eso. Una mosca podrá estar medio queriendo meter las patas en el agua, o un pato. Pero en cambio, el Señor Jesús no tenía ningún elemento especial, sino que Él caminaba sobre las aguas. ¿Cómo? No me pregunte, porque yo no sé cómo. Porque si una persona quiere caminar sobre las aguas se va a hundir, tiene que nadar. No dice que Jesús vino nadando, dice que Jesús vino caminando. No estaba mojado, no estaba hundido, no estaba con un traje de baño, estaba con su túnica, estaba caminando con su manto, era de noche y él empieza a caminar. Y cuando le ven, tiene miedo. En el verso número 20, ¿qué es lo que dice el Señor? No, el 17. En el 20 toca, pastorita. No. Ya dimos el 19. El 17. Ya dimos el 17. Lea de nuevo el 19, ahí se va a ubicar. Viendo entonces no, los... en el 6, 16. En el 6. En el 6. 6:19. 6:19. Ya. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Y el 20? Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Aquí está de nuevo lo que el Señor les plantea. En otro pasaje paralelo, ellos estaban realmente asustados, pensaban que era un fantasma, dice. Pero no era un fantasma, era Jesús. Y el Señor les aquieta y les da este pronunciamiento. Dice, yo soy, no temáis. Qué lindo, hermano. ¿Sabe que a mí me emociona de saber que cuando ven ellos y tienen miedo pensando que es un fantasma, dicen, no, yo soy Jesús, tranquilos. No se asusten, yo no soy un fantasma, yo soy Jesús. Quietos, no se desesperen, como decir. Esto les aquietó a ellos. Y miremos lo que dice, déjeme analizar un poquito más de esto. Dice, Juan no dice que los discípulos creyeron al principio que Jesús era una aparición. Veamos lo que dice en Marcos capítulo 6, verso 49. Vamos a ver dos versos que corroboran este asunto en los dos evangelios. Marcos 6, 49. ¿Qué dice, pastorita? Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Imagínense, viéndole a Jesús andar sobre el mar, otro evangelio describe, porque los evangelios son complementarios en este relato, viéndole a Jesús andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Ha visto, hermano, cuando los muchachos apagan las luces, se ponen una sábana y empiezan a caminar así como que parecen almas y hacen asustar a los más pequeños? ¿Sí ha visto? Algo así como que ellos ven, pero era algo real para ellos, porque estaban viendo con sus ojos sobre el mar caminando. Claro, ¿qué se iban a imaginar que una persona va a venir ahí caminando sobre las aguas? Imposible. Entonces dice, ¿qué es? Un fantasma. Veamos también lo que dice pastorita en el libro de Mateo 14, 26. Mateo 14, 26. Busque por favor Mateo 14, 26.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense, otra vez, vuelve a referir que ellos pensaron que la persona que tenían delante caminando sobre las aguas era un fantasma. No. El Evangelio de Juan tampoco hace referencia, porque en este evento, que es un evento paralelo a los otros evangelios, cuando ven a Jesús y el Señor se identifica, Pedro reclama y hace una propuesta a Jesús que es un desafío para Pedro y para los apóstoles. Mire lo que dice. Vamos a ver, pastorita, en Mateo capítulo 14, verso 28 hasta el 31. Veamos. Mateo 14, 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y el 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay. Se pone a pensar esta escena. Ya Jesús está cerca, le identifican, dicen, no teman, soy yo, soy Jesús, no teman. Entonces Pedro, que era muy impulsivo, dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Se pone a pensar que Pedro sacó su primer pie para sentar sobre las aguas y como que le aguantó el agua. Después saca el segundo pie y también le aguanta y empieza a caminar sobre las aguas, igualito que Jesús. Primera vez vemos a dos hombres caminando sobre las aguas. Nunca se había visto esto. Jesús estaba ahí, le dice, ven. Y Pedro, arriesgado, entra en las aguas y empieza a caminar también sobre las aguas. Y empieza a acercarse a Jesús. Pero dice, ¿cuál es el problema que ve Pedro? Vea, pastorita, en el 30, en este mismo Mateo. Mateo 30. Sí, Mateo 29, véale. Pero al ver el fuerte exacto. viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Eso es lo que a veces a nosotros nos pasa. Cuando vemos los problemas, las dificultades, cuando vemos los síntomas, cuando vemos los diagnósticos, empezamos a analizar, a razonar, y eso nos empieza a hundir. Déjeme explicarle, hermano, esto le puede traer una revelación muy grande, hermano. Supongamos hay una situación de salud. Y vamos al médico, el médico hace exámenes, hace pruebas, hace todo, y aparecen los exámenes. Y cuando aparecen los exámenes, llegamos al médico, él abre el sobre y empieza a revisar. Y él frunce el ceño y como que encuentra algo preocupante y le dice, ¿sabe qué? Este asunto es delicado. Los exámenes revelan que es un asunto delicado. Y para esto no hay un tratamiento. ¿Qué hace usted? Como que se empieza a hundir porque usted empieza a razonar. ¿A razonar qué? Lo que le acaba de decir el médico. Entonces, la razón nos empieza a hacer analizar lo que dice esos exámenes. Las radiografías, los ecos, la resonancia magnética, los exámenes de sangre, los exámenes de glucosa, los exámenes de orina, de todo. Y el médico dice, ¿sabe qué? No hay posibilidades. Todo es como que nos comenzamos a hundir, hermanos. Sentimos como que no hay esperanza. Esto le pasó a Pedro. Pedro empezó a mirarlo, el fuerte viento. Imagino que las olas también estaban levantándose. Y él pensaba para sí mismo, ¿cómo puedo seguir andando si están las olas ya elevándose y el viento me quiere tumbar? Y por ese razonar, por ese mirar, contemplar alrededor lo que le rodea, empieza a perder la fe.
y se empieza a hundir. Dice, hermanos, le voy a dar un referente que usted debe saber y todos debemos entender esto. Póngame atención. Cuando tenemos una situación difícil y la empezamos a analizar con nuestra razón y vemos un asunto, otro asunto, otro asunto, un detalle de ese mismo problema, empezamos a ver los detalles de ese problema, empezamos a razonar tanto, empieza la duda. Y ahí nos ponemos a pensar, tal vez Dios no puede hacer mucho conmigo. ¿Por qué? Porque el médico ha dicho esto, el examen dice esto, este otro examen dice esto. Entonces, ahí tenemos nosotros dos asuntos, el diagnóstico y la palabra. ¿A quién creeremos? Aquí estamos en una disyuntiva tan seria, hermanos. Ahí está a prueba nuestra fe. Cuando aquí está el diagnóstico tan delicado que ya no nos da esperanza y tenemos la palabra, la pregunta es, ¿a quién creeremos? Ahora aquí tengo que hacerle un análisis, solamente póngase a pensar, esto puede cambiar su vida, póngase a pensar. Supongamos que aquí está el diagnóstico y el diagnóstico da un planteamiento que no hay esperanza. Y acá está la palabra que dice que por sus llagas fuimos curados. Pregunto, ¿qué perdemos? Si nosotros ya teniendo un diagnóstico tan serio, ¿qué perdemos? Si somos capaces de creer a esta bendita palabra que dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Dígame, hermano, ¿qué pierde? Nada. Mucho podemos ganar. Amén. Porque si nosotros tenemos aquí el diagnóstico en este lado y la palabra a este lado, y aquí dice que no hay esperanza, ¿a quién podemos alzar nuestros ojos si ya no hay esperanza? A nuestro Creador, a nuestro Padre, que nos ama. Si Él cuida de las aves, hermano querido, óigame, míreme, cuidará también de nosotros. Amén. Porque nosotros valemos más que un pajarito, una palomita, más que un cóndor o más que un avestruz. Para eso vino Cristo, mi hermano, óigame, para darnos esperanza presente y eterna. No vino simplemente para darse un paseo aquí en la tierra y decir, estos humanos no me entienden, me voy, hasta luego. No. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente vida futura, sino vida presente. Amén. ¿Y sabe cómo lo demuestro? Jesús, todas las multitudes que llegaban enfermas, a todos les sanaban. Y tenía un diagnóstico que decía, no hay esperanza. Tenía un diagnóstico que decía, va a morir así. Tenía un diagnóstico que decía, mañana lo enterramos. Tenía un diagnóstico que decía, está en el ataúd. Ya está muerto. Ya apesta, 4 días. No hay esperanza. Pero Jesús, el bendito Mesías, le agarra las manos a Pedro que se estaba hundiendo. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amados, la duda viene por el razonamiento. Razonamos tanto y empezamos a dudar de las promesas de Dios. Está bien el sentido común, está bien que nos digan, aquí están los exámenes, mire, esto dice, sí, ahí están, no negamos. Pero la última palabra en su vida y el último suspiro que usted dará depende de Dios, no depende de los diagnósticos de lo que un médico nos diga. Respetamos y amamos a los médicos, hermanos, son una bendición, pero cuando un médico ya comprueba todo y dice, mire, ya no hay tratamiento, ya no sabemos qué hacer. Vayamos a esta bendita palabra y apoyémonos en sus promesas. Amén. El Señor dice que Él es nuestro sanador, que por su llaga fuimos curados. Envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Gloria a Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él envió sanidad y medicina. ¿Y sabe qué? No hay imposible para Dios. Gloria a Dios. Ahora déjeme hacerle una reflexión, hermano, que esto es muy importante. Con este problema del coronavirus, se han intentado algunas soluciones médicas.
algún medicamento. Y unos han dicho una cosa, otros han dicho otra cosa. Pero alguna persona propuso que la solución para este coronavirus era este famoso producto, el dióxido de cloro. Y muchos rechazaron y dijeron que no tiene mucho sentido. Que afecta a esto, afecta a lo otro, pero la gente desesperada porque ya se está muriendo, ¿qué hace? Dice, probemos. Tal vez nos ayuda. Y la gente ha empezado a probar. Y ahora le cuento que están haciendo cola para comprar ese producto, dicen las noticias. Porque se dan cuenta que sí tiene efecto. Probemos, dicen. A ver si nos ayuda. ¿Por qué no probar creyendo en las benditas promesas que el Señor tiene cuando ya no tenemos esperanza? Sí, Señor. Hermano, esto usted debe guardar en su corazón, porque el Señor como que le reclama a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo estoy cerca tuyo. Le coge y le levanta y no le dejó hundir. Hermano, qué bueno que es Dios. Amén. No le dice, por tu poca fe, que te hundas, que te mueras. No. Es cierto que él dudó. Y aún así nos ama el Señor y nos saca a flote y nos dice, ¿por qué dudaste? Yo estoy aquí. ¿Por qué te desesperas? El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Se pone a pensar esta bendita palabra, cómo nos sostiene. Gloria a Dios. Amados, es increíble lo que Dios plantea en su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y le cuento, Él no ha cambiado. Los mismos milagros que se hizo en el pasado están vigentes todavía para nosotros. Si tenemos solamente una cosa, fe. Amén. Esa es la palabra, fe. Según Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pedro ya estaba caminando sobre las aguas. Es el único registro en la historia de la humanidad de un hombre que caminó sobre las aguas por la orden de Jesús. Es el único. Él se atrevió, él era así impulsivo, arriesgado. Le dice, a ver, si eres tú, manda que yo camine. Ven, y él empieza a caminar. Pero se da cuenta que hay mucho viento, las olas se le levantan y empieza a perder la fe. Y empieza a hundirse. Hermanos, cuando perdemos la fe nos empezamos a hundir. Tome en cuenta esto, no pierda la fe. Descanse en el Señor. Él nos ama y Él nos sostiene. Y aunque a veces dudamos y ya nos empezamos a hundir, Él nos da la mano. Él nos sostiene y dice, no pierdas la fe, yo estoy aquí. Yo te sostengo. ¿Por qué dudas? Yo estoy a tu lado para bendecirte. No te vas a hundir si yo estoy a tu lado. Si tú crees a mis promesas, yo te voy a sacar adelante. Qué maravilla, hermanos. Cada vez que escuchamos esta bendita palabra, nos llena de fe el corazón para poder creer en un milagro. Amén. Razón dice que la fe viene por el oír y el oír de esta bendita palabra. Sí, Señor. Y empiezo a entender que estas verdades son reales cuando yo me meto en esta palabra y descanso en sus promesas. Amado, descanse en las promesas del Señor. Amén. Perdón, cuando nosotros ya pensamos que todo está perdido, que nos estamos hundiendo, se está hundiendo usted en el problema de hogar, en el problema financiero, en el problema de salud, en la vida espiritual. Dice, ya no hay esperanza. Me estoy hundiendo, Señor. Y este hombre dice, Señor, sálvame. Sálvame, Señor, me estoy hundiendo. Ya no sé qué hacer. No tengo piso. Siento que abajo mis pies se están hundiendo. Se está hundiendo mis finanzas, Señor. Se está hundiendo mi hogar. No sé qué hacer con mi salud. Señor, me estoy hundiendo. El Señor le coge la mano. No nos dejará hundir a pesar de que a veces dudamos. Y Señor como que le reproche, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué duraste? Aquí estoy yo para sostenerte. Camina.
No tengas temor, no tengas miedo. Qué maravilla, hermano. Esta palabra a mí me llena de gozo y de esperanza. Ese es el Dios que tenemos, que nos ama. Y tiene control de todas las cosas. Amados, el Señor no nos dejará hundirnos si venimos a Él, si clamamos a Él. Por eso la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos a Dios. Cada día estamos en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde orando por Ecuador. Estamos orando para que Dios limpie este problema, esta peste, para que Dios sostenga la economía de Ecuador, para que Dios saque toda la corrupción, para que Dios bendiga al pueblo. Eso estamos haciendo. Yo creo que vamos a ver la respuesta, hermano. Perseveremos, 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 perseveremos. Y vamos a ver la respuesta de parte del Señor. Amén, amén. Créale a Dios. Amén. Sí, Señor. Para Él no hay nada imposible. Sí, Señor. Terminamos, pastorita. Vea lo que dice en el verso 15. En el verso, 21. Ellos entonces con gusto recibieron en la barca. Le recibieron en la barca. 21 dice, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca y... La cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Qué locura, hermano. Jesús les alcanza cuando ellos ya habían caminado 5 o 6 kilómetros, dice, más o menos da la idea. Caminando sobre las aguas. Mostraba su deidad. Le saca a Pedro, le pone en la barca, él se sube y le dice, vamos. Y ahora como que un motor pone el turbo y llega más rápido de lo que se imaginaban. ¿Qué pasó? Cuando Jesús está en nuestra barca, las cosas caminan. Sin Jesús nos hundimos. Si Jesús no está en su barca se puede hundir. El famoso protagonista, el dueño del Titanic, había contratado los mejores ingenieros para hacer este barco. Era enorme, hermoso barco, la mejor ingeniería de la época. ¿Y sabe qué? Él con mucha arrogancia como que dijo, ni Dios lo puede hundir. Se pegó contra un iceberg, se hizo un hueco y el barco se hundió y se partió en dos, según da el relato. Una tremenda ingeniería con un pequeño hueco, un pequeño agujero se hundió. Hermano, su barca puede ser una barca muy sencilla de madera que está en alta mar y es azotada por el viento. Si Cristo está en esa barca, no se va a hundir. No se va a hundir. El arca de Noé no se hundió por una razón, porque ahí estaba custodiada por Dios en un diluvio y esa barca era de simple madera. No tenía la tecnología que hoy tenemos, para nada. No se hundió, llevando un peso tan tremendo. Y se mantuvo a flote 40 días y 40 noches del diluvio. Y un tiempo más hasta que las aguas bajen. Extraordinario es que cuando Dios está con nosotros, estamos en sus manos seguros. Amén. Su economía, su salud, sus finanzas, su hogar está seguro en las manos de Dios. Abandónese en las manos de Dios. Si se siente hundirse, hermano, métase con Dios. Él le ama y quiere hacer un milagro con nosotros. Sí, Señor. Ya no razonemos tanto, está bien ahí, están los hechos, pero aferrémonos al Señor, agarrémonos de sus promesas, pidámosle al Señor que Él haga un milagro con nosotros. Y si usted clama a Él, no será desoído su clamor. Gloria a Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice. Y aquí estaba el Señor haciendo un milagro, aún con un hombre que dudaba. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoque al Señor, clame al Señor en su angustia y dígale, Señor, no sé qué hacer, ayúdame.
y Él vendrá en su auxilio. Porque Él nos ama y Él no nos va a dejar hundirnos. Si estamos delante de Él, Él no nos va a dejar hundirnos, hermano. Pedro estaba ahí ahogándose. Señor, sálvame. Le coge la mano y le levanta y le dice, hombre, ¿por qué dudaste? Estoy aquí. No dudes, yo te sostengo. Ya subí a la barca, tranquilo, yo estoy contigo. Como que estar en tierra firme le hace subir a la barca. Y Jesús sube. Estaban caminando en el agua, hermano. Y llegaron más rápido de lo que se imaginaban. Es que cuando Jesús está, no nos hundimos y llegamos más rápido. Nuestros sueños se hacen realidad más rápido cuando Cristo está presente en medio nuestro. Amén. Gracias a Dios por esta bendita palabra. Yo me emociona, hermanos, ver la misericordia y la gracia que Dios tiene con nosotros. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Gloria a Dios. Nuevas. No lo antiguo, nuevo, como pan nuevo. Como alimento nuevo, alimento fresco. Que Dios nos ayude, hermano, a entender esta verdad. Abra su mano izquierda, póngala así, vamos a hacer esta declaración. Alabemos al Señor, porque Él es grande, Él es bueno. 10 veces haga esta declaración. Alabado sea el Señor, amén. Comenzamos. Alabado sea el Señor, amén. 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 Levante sus manos al cielo. Agradezca a Dios. Alabe al Señor. Y adórele. Alabado sea. Adórele a Él. Gracias. Él es te bueno. damos, Señor, bendito sea. Él nos ama. Él quiere hacer un milagro en su vida. Gracias, Señor. No le va a dejar hundirse. No le va a dejar desesperado si usted clama a Él. Clame como Pedro y dígale, Señor, me estoy hundiendo. Necesito un milagro en mi vida. ¿A quién más diré, Señor? Y a los médicos, el banco, la familia, todo está deshecho, no sé qué hacer, Señor, a ti vengo, me estoy hundiendo, sálvame, Señor. Sí, Jesús. Gracias, Señor, por esta Jesús, bendita palabra. Jesús. Gracias. Nos Señor, trae gozo y Dios. esperanza, Gracias, mi Jesús. Señor. En ti podemos esperar y Gracias, confiar, Jesús. Señor. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Jesús. Gracias por haber enviado, Padre eterno, a Jesús para nacer en Belén y darnos salvación y vida eterna. Gracias, gracias. Gracias, Señor, Gracias por la estar vida, con nosotros. Gracias por estar con nosotros. por la en salud, todo por el tiempo. vestido, el alimento. Gracias por estar cerca nuestro cuando nos estamos hundiendo. Gracias, Jesús. Y no sabemos qué hacer, Señor. Muchas gracias, Señor. Jesús, eres Recibe la precioso y honra, la medio gloria, nuestro. la adoración que solo a ti te pertenece. Jesús, eres la vida misma. En ti podemos esperar y confiar, mi Señor. Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos. En ti podemos apoyarnos, mi Sí, Señor. A ti venimos, Señor. Sí, Jesús. A veces sentimos que nos hundimos y ya no sabemos qué hacer porque no hay piso debajo de nuestros pies. Nos hundimos, Señor, clamamos a ti. Venimos delante de ti para pedir misericordia. La honra y la gloria te pertenecen. Alabado sea el Señor, te alabamos. El honor y la alabanza son tuyos, Señor. Adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Oh, Rakaya aquí, alaba Kasanda aquí. Toda nuestra ansiedad lo llevamos Y delante sacanda de ti, Señor, rakiri, y tú kiri, cuidas kiri. de nosotros.
Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, En gracias. ti nos podemos gracias, apoyar y confiar. porque tú nos das esa paz, Señor. En ti podemos, Señor, descansar. Confiamos, esperamos en ti, descansamos Recibe, en Señor, la adoración y la alabanza. ti. Amén, eso. La gloria y la honra son tuyos, te pertenecen, Señor. Amén, eso. Eres santo, santo, santo. Eres eterno, el Dios que nunca cambia. El Dios que sabe y conoce nuestra necesidad, nuestro dolor, nuestras inquietudes. Amén, amén. El que amén. sabe aún nuestras dudas. A veces, Señor, no sabemos qué hacer. Sí, Jesús. Venimos a ti, Señor, Eres fiel, eres bueno. a suplicarte misericordia, a pedirte, Señor, que hagas un milagro en medio nuestro. Bendito Que tu sea, gracia y tu favor reposen en nuestras vidas. Solo en ti esperamos, solo en ti confiamos, solo en ti nos apoyamos. Muchas gracias, Señor. Hoy, Señor, dejamos todo lo que nos aflige en tus manos. Cuando sentimos que no hay esperanza, dejamos todo en tus manos, Señor. Amén, Señor. Y te suplicamos que tu divina presencia, Señor, nos sostenga y nos levante. Amén, Padre mío. Porque si tú estás presente en medio de las circunstancias más difíciles, no nos hundiremos. Sí, Señor. Y si tú estás Gracias, en la barca, Señor, llegaremos a puerto seguro. Amén, amén, Gracias, amén. Señor. Te alabamos y te bendecimos, Estamos mi confiados Señor. y seguros, Señor. que Solamente así es, descansamos en así ti, es, ponemos nuestras vidas en tus manos. Así es. La salud, las finanzas, el hogar, nuestra vida espiritual dependen de ti. Estamos Así en tus es. manos, Señor. Solamente de ti dependemos. Gracias, Jesús. En ti nos apoyamos, mi Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea, Señor, mi Dios. Alabado y Gracias, exaltado sea el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Alabado hacedor sea de el maravillas. Señor. Alabado sea Alabado el sea el Señor. Alabado sea el Alabamos Señor. al Rey de Reyes, al Señor de Alabado sea el señores. Señor, alabado sea el Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por tu Gracias, bondad. Jesús. Gracias, Jesús. Por tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor. Alabado seas, bendito seas, santo, Gracias, santo, Señor. santo. Santo, santo Gracias, eres Señor. en medio nuestro, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú, Señor, no Eres nos vas a bueno, dejar, Señor, eres al fiel. Ecuador. No nos Eres vas a fiel. dejar hundirnos, Señor, Sí, en la Señor. desesperación, en la Sí, muerte. Señor. Sálvanos, mi Gracias, Señor, a cada Señor. ecuatoriano, Padre. Ten Sálvanos, piedad. Señor. Ten piedad, Señor. Socórrenos, Señor. Ten misericordia, Señor. Cada hogar, Señor. Sí, Señor. Sálvanos, mi Dependemos Señor. de ti, Señor. Sálvanos, Padre. En ti nos apoyamos, Cada Señor. hogar, Señor, la necesidad económica, Gracias, Señor. Señor. La necesidad Señor. económica, Señor. Tú suplirás, Señor. Oh, Padre mío de la Tú gloria, harás Señor. milagros y prodigios, Señor. En el nombre Gracias, de Jesús, Señor. en el nombre de Jesús, Gracias, en Señor. el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Extiende tu mano, Señor, extiende tu mano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias te Bendecimos tu damos, santo Padre nombre. mío, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Padre mío. Ponga su mano derecha en el lugar afectado, Señor. Oramos por sanidad. Tu palabra dice que eres nuestro sanador, que ya llevaste toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Por tu llaga fuimos curados, Señor. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Enviaste sanidad y medicina. No hay imposible para ti. Padre, en base a esas promesas venimos, Señor. Aplicar la preciosa sangre de Cristo en la vida de tu pueblo. Aplicar, Señor, la preciosa sangre del Cordero para que sean sanos y libres.
Aplicamos el poder de la resurrección y en el nombre de Jesús de Nazaret deshacemos y desbaratamos todo argumento y toda obra del diablo. Echamos fuera toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Señor, muere toda célula mala desde la raíz. Todo tumor se seca desde la raíz en el nombre de Jesús de Nazaret. Se seca, Señor, ahora. Todo virus, toda bacteria, todo hongo, Señor, se seca. Toman vida las células de mis hermanos, son nuevas esas células, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sus Gloria nervios, a Dios. sus tejidos, sus órganos son nuevos, desde la Gloria cabeza a hasta Dios. los pies. Toma vida su cerebro, su vista, sus oídos, su nariz, Gloria su a garganta Dios. es sano, su tiroides es sana, en el nombre de Jesús de Nazaret. La columna, el corazón, los pulmones toman vida en el nombre de Jesús de Nazaret. El hígado, el estómago, los riñones, el páncreas y la vesícula toman vida, toman vida, toman vida. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Los amén, intestinos amén. toman vida, Señor. El útero de una dama toma vida, Señor. Toma vida. Los ovarios y las trompas toman vida. Se eliminan toda expectación, todo tumor, toda obra del diablo se deshace en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma vida la próstata de los varones. Toma vida la vejiga, Señor. Las articulaciones, la sangre, las venas, los huesos toman vida. El corazón palpita normalmente. Ya hay una persona afectada en sus emociones, con depresión, con temores, con angustias, con miedo, con un espíritu de muerte. Sale ahora ese espíritu de muerte. En el nombre de Jesús Gloria de a Nazaret. Dios. Es libre manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sobre sus vidas. Oh, Rasaya, Kanda, Ika, Sala, Vaca, ya. Asaki, órala, Asaka, Arraki, oh, Rasa. Sea libre, libre, libre por el poder del Santo Espíritu de Dios. Ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda al cielo, Señor. En esta hora venimos para bendecir a tu pueblo, para bendecir a Israel. Oramos por la paz de Jerusalén, para bendecir a Ecuador y pedir al Señor que Él venga y habite con su Santo Espíritu y nos traiga un avivamiento en Ecuador. Señor, ven, eres bienvenido a Ecuador, eres bienvenido a esta nación, mi Señor. Oramos, Señor, para que tú limpies esta epidemia de Ecuador, Amén. para que sostengas la economía de Ecuador, para que saques la corrupción de Ecuador, para que tú nos des un presidente según tu corazón, el mejor presidente de las naciones del año 2021, para que tú hagas un milagro en las elecciones de la SEADE. Hombres justos y sabios, Señor, sean Gloria a colocados Dios. como autoridades en los presbiterios y en la superintendencia nacional. Que tú hagas un milagro, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre tu pueblo, sobre Israel y sobre Ecuador. Y les bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Pastorita, despídanos de esta reunión. Gracias a Dios por su palabra. El Señor tiene tanto para darnos. Habla a nuestro corazón y no solamente habla, nos fortalece, nos llena y nos hace saber que estamos seguros y confiados en Él. Aleluya. Y como dice su palabra, dice, yo soy, no temáis. Amén. Gracias a Dios. Amén. Él es. No Amén. tengamos temor. Él está con nosotros. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Su palabra está cargada de poder de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Les enviamos nuestro cariño. Que el Señor le bendiga. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén. Amén. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ay, sí, Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar
que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, mi amado, y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto te